La palabra de Dios dice en Isaías, capítulo 53, versos del 7 al 9, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amantísimo Señor, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, oh Dios, provéenos. Lo que no somos, transfórmanos. Pero que en todo, oh nuestro Dios, tú recibas gloria y adoración con Jesús y por Jesús. Y es en su nombre en quien oramos. Amén. 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 Este es un tiempo, iglesia, de mucha tensión. Este es un tiempo de mucho sufrimiento. Solamente tenemos que mirar las noticias por un momento y nos damos cuenta que es un tiempo difícil. Este es un tiempo también donde nosotros sospechamos aún de los extraños que nos encontramos en el mercado. Los otros días yo fui a un restaurante a buscar una comida que ordenamos por teléfono, y cuando entré por la puerta del supermercado, yo miré hacia mi lado, había una persona, ella me miró a mí y era como si nos estuviéramos diciendo el uno al otro, tú estás infectado, ¿verdad que sí? Y ella se echó por un lado y yo me eché para el otro. Y a la verdad que era cómico el pensar cómo nosotros estamos sospechosos de todo el mundo con quien nos encontramos. Este es un tiempo donde cualquier noticia nos puede llevar a nosotros aún a pensar lo peor. Esta semana yo recibí una llamada de Puerto Rico y fue mi hermana diciéndome que mi hermano en Orlando, quien había estado esa mañana dándose diálisis, había sido llevado al hospital de emergencia y fue hospitalizado. Y lo primero que se me vino a la mente fue, oh Señor, que no tenga este virus. Pues su salud está tan mala que si a él le da el virus, verdaderamente no creo que él pueda sobrevivirlo. Por lo tanto, aún nosotros los que caminamos en el Señor nos llegan pensamientos a la mente que, que verdaderamente sacan muchas veces el temor aún de nosotros. Y se nos olvida que cuando todo se ve más difícil es cuando Jesús obra más poderosamente. Se nos olvida que cuando las cosas se ven que están verdaderamente por perderse todo, es cuando Jesús dice presente, cuando su gran poder se ve. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No podemos olvidar cómo Jesús obró en la hija de Jairo. Está Jesús caminando para venir a sanar a esa niña y se quita su atención y viene y se envuelve con una mujer que tenía un flujo de hace mucho tiempo. Y mientras él está en esa caminata y también hablándole a esta mujer, viene y le dicen, viene el esclavo, el sirviente de Jairo, y le dice, ya no molestes al maestro, ya es muy tarde. ¿Y qué Jesús le dice a Jairo? ¿Tú crees, Jairo? Porque para el que cree todo es posible. No olvides de los 5,000 que el Señor alimentó con 2 pescaditos y 5 pedazos de pan. No olvides que la tumba no pudo retener a Jesús. Por tanto, en el momento donde aquellos romanos, aquellos judíos, aquellos discípulos pensaban que ya no había esperanza o que ya se había acabado lidiar con este supuesto Mesías que había llegado, el Señor se levantó de la tumba y venció ahí la muerte y el pecado. En la historia del ser humano, cuando todo parecía estar perdido, cuando el hombre fue quitado del Edén de Dios, cuando el hombre quedó en vergüenza por su pecado, cuando el hombre era condenado por su muerte y por su traición, Dios hizo lo grande. Y Dios vino y entregó y nos dio a su Hijo para nuestra redención. Por lo tanto, no nos podemos olvidar que en los momentos difíciles, en los momentos de debilidad, es cuando Dios obra más poderosamente. Ahora, la redención del hombre requirió algo bien importante y fue la sumisión de Jesús.
Dios obró poderosamente para que el hombre no quedase en su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dios obró, pero en esa obra Dios también nos demostró que era necesario para Jesús y que Jesús se sometiera humildemente al Padre. Y en los versos que nosotros miramos hoy, nosotros encontramos tres evidencias de la sumisión de Jesús. Tres evidencias de la sumisión de Jesús y lo que Jesús hizo para él entonces venir y redimir al hombre pecador, el hombre que estaba sin esperanza, el hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. Evidencia número uno que nosotros vemos de la sumisión de Jesús es que él no se quejó. Mira lo que dice el verso 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dos veces te dice el verso que él no abrió su boca. El verso te dice que él enmudeció. Quiere decir que él no protestó. Él no se quejó frente a la voluntad de Dios. Desde la eternidad pasada, en la soberana autoridad de la Trinidad, se había decretado un plan de redención para el hombre, y ese plan requería el sacrificio de Jesús, y Jesús no se quejó. Jesús escogió el no pelear. Jesús escogió el no resistir. Él pudo haber llamado a legiones de ángeles, pero escogió el callar y someterse, aunque fue angustiado, como dice el verso, aunque fue afligido, aunque fue llevado al matadero como un cordero, como una oveja. Interesante que hay hombres que son conocidos por lo que dicen, ¿verdad? En mi país había un programa que se llamaba Palabras con Luz, donde frecuentemente ponían citas o palabras de personas bien famosas, bien conocidas y bien ilustres. Los hombres típicamente se conocen por lo que dicen, pero aquí Jesús es conocido por lo que no dijo. Isaías profetizó que no abriría su boca para defenderse, aún frente a la muerte, frente a la cruz, frente al juicio. Un juicio injusto. Interesante, cuando vamos a los evangelios encontramos que 6 veces Jesús es llevado frente a distintos magistrados, frente a Pilato, frente a Caifás. 6 veces le preguntan a él, lo cuestionan, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 26, 63 dice, mas Jesús callaba. Mateo 27, 12 dice, nada respondió. Marcos 14, 61 dice, mas él callaba y nada respondía. Marcos 15, 5 dice, mas Jesús ni aún con eso respondió. Lucas 23, 9 dice, y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Juan 19, 9 dice, mas Jesús no le dio respuesta. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Como dice Isaías 53, 7. Jesús calló. Jesús no se quejó. Jesús no protestó. Y para la gloria de Dios, iglesia, es por esa sumisa obediencia que tú y yo tenemos redención, que tú y yo tenemos vida, que tú y yo tenemos perdón, que tú y yo tenemos esperanza, que tú y yo tenemos eternidad. Porque Jesús, el Cordero de Dios, no se quejó. ¿Cuántos pueden decir que frente a la acusación podemos callar? ¿Cuántos podemos decir que frente a la calumnia podemos callar? ¿Cuántos podemos decir que frente a las palabras duras que nos duelen podemos callar? Pero la realidad es que si nosotros vamos a ser como Jesús, tenemos que aceptar la voluntad de Dios y frecuentemente nosotros también tenemos que callar y no quejarnos. El hermano Héctor leyó Primera de Pedro, capítulo 2. Y interesante que si estuviste prestando atención y escuchando lo que dice ese libro, en ese capítulo 2, en el verso 21, Pedro escribe, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. O sea, un ejemplo es algo que se tiene que seguir, que se tiene que imitar, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, aquí citando Isaías 53, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados. Citando nuevamente Isaías 53. So, Pedro aquí, utilizando estos versos de Isaías 53, expande y nos dice: tú que fuiste llamado, tú que tienes ejemplo, tú que tienes que seguir las pisadas del Señor, tienes que hacer como Él. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que le dejaba todas las cosas a Dios. Dios es el juez. Por lo tanto, la sumisión del Señor requirió de que Él no se quejara, y no se quejó. Y nosotros también tenemos que ser igual, iglesia. Y en este tiempo de tanta dificultad en nuestra nación, yo creo que tenemos que nosotros tener una actitud de agradecimiento a Dios, que aún en medio de toda esta circunstancia nosotros podemos marchar con esperanza. Y nosotros podemos marchar sabiendo que Dios obra todas las cosas a bien para aquellos que le aman, los que son llamados conforme a sus propósitos. Porque nosotros sabemos que Dios sigue sentado en su trono y sigue en control, y todo trabaja de acuerdo al designio de su voluntad. Por lo tanto, iglesia, Jesús no se quejó y nosotros debemos obrar igual. Ahora, la segunda evidencia que nos da esto de la sumisión de Jesús es que Él no reclamó. El verso 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Si este verso nos dice a nosotros que Jesús fue tratado como un criminal, con las palabras cárcel y las palabras juicio, Isaías profetiza que Jesús sería arrestado, sería puesto en prisión y que él sería sentenciado. Ahora, lo interesante, este verso nos dice a nosotros que no fue por su pecado, que no fue por su desobediencia, que no fue por su maldad. Dice: por la rebelión de mi pueblo. O sea que Jesús fue quitado, Jesús fue cortado, Jesús fue herido por el pecado y la maldad de otros. Ahora, lo grande de esto es que Jesús no reclamó. Jesús no dijo: ellos son los malos. Jesús no dijo: ellos son los culpables. Jesús no dijo: ellos son los que merecen la muerte. Jesús no reclamó, porque para eso fue que Él vino. Jesús no reclamó porque Él vino para salvar lo que se había perdido. Porque Él vino para dar su vida al rescate por mucho. Porque Él vino para dar su vida, para poner su vida y para volverla a tomar. Y esto nos tiene que enseñar algo bien importante también, que es que la voluntad de Dios cuesta. La voluntad de Dios, iglesia, es costosa. Es cómico, y a veces yo verdaderamente me río, porque qué frecuentemente y qué fácil nosotros decimos cosas como, pues, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Que primero Dios. Decimos si Dios quiere. Rutinariamente nosotros venimos y usamos el nombre del Señor, poniendo a Dios bien por alto, diciendo que Él es primero y lo que Él diga es lo que va. Pero la pregunta es: ¿entendemos que el decir esto va a costar? Porque a Jesucristo le costó. Entendemos que frecuentemente la voluntad de Dios requerirá que nosotros seamos quitados, cortados y heridos. Que esto a veces requerirá que nosotros paguemos el precio de otros. Interesantemente, fue nuestra rebelión la razón y el motivo de la ira de Dios. Pero fue Jesús quien fue quitado, cortado y herido por esas rebeliones que causaron la ira de Dios. Ahora, cuando yo miro eso, yo lo único que puedo decir es: eso es amor. Eso es verdadero amor. Y en Romanos capítulo 5, en el verso 6, la palabra de Dios dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, si apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que
alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? Yo tengo una nota en mi Biblia escrita a mano, al lado de ese verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la nota que yo tengo escrita es, este es el aclarar de mi conciencia. Hay muchas personas que viven con sus conciencias clavadas. Hay muchas personas que viven en el dolor del pecado pasado. Hay muchas personas que viven sencillamente tratando de por sus obras hacer lo que Dios ya hizo por su gracia. Pero algo que me dice este pasaje es que cuando nosotros estamos en nuestro pecado, separados de Dios, enemigos de Dios, corriendo de la presencia de Dios, estábamos en una situación donde nosotros verdaderamente no queríamos nada que ver con el Señor. Cristo murió por nosotros. Y me lleva a mí a la realización cuánto más el Señor va a hacer por mí ahora que yo estoy dentro de su reino. Cuánto más el Señor va a hacer por mí y por ti ahora que nosotros hemos sido sellados con su Espíritu. Cuánto más el Señor va a hacer por nosotros ahora que nosotros podemos clamar Abba, Padre, porque hemos sido adoptados a su familia. Sí, este es el aclarar de mi conciencia. Por eso yo no vivo clavado por el pecado de mi pasado. Por eso es que yo no vivo molestado por los errores que he cometido, porque ellos para mí son enseñanza para no volverlos a conocer, pero sabes que el Señor me libró de todas esas cadenas. Y si tú estás en Cristo, el Señor te ha librado de todas esas cadenas. Y si tú estás en Cristo, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo, ahora tú eres criatura nueva porque todas las cosas viejas pasaron. Y si ahora tú estás en Cristo, estás en su palabra, eres verdaderamente libre. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Y el Señor no reclamó. Jesús no dijo, ellos son los pecadores, yo no he cometido su pecado, ellos deben de pagar su culpa. No, el Señor no hizo eso. El Señor se entregó sumisamente. Ahora, evidencia número 3 en el pasaje de Isaías de la sumisión de Jesús es que Jesús no demandó. No solamente que no reclamó, pero él no demandó. Verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos que la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Y eso se refiere, muchas veces se malentiende, pero se refiere que el mal tiene que ser pagado con un justo pago. Es la justa paga por el mal. Pero interesante que Isaías nos dice a nosotros que con Jesús no sería así. Jesús recibiría lo que no merecía. Porque si Jesús fuese a recibir lo que él merecía, lo que merece es adoración. Lo que merece es exaltación. El que nunca cometió pecado, el que nunca dijo nada malo, el que solamente vino e hizo el bien a los demás. Entonces, ¿de dónde sale la cruz entonces? Pues porque él recibe ahora lo que no merece. Aquí este pasaje dice que Jesús nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús nunca pecó, nunca rompió la ley, nunca hizo trampa, nunca mintió. No fue como nosotros. Jesús obró perfectamente. Sin embargo, dice este pasaje que fue con los impíos su sepultura. ¿Y por qué dice Isaías eso? Porque cada lado de Jesús en la cruz habían dos ladrones. Uno a la izquierda, uno a la derecha, crucificados. Ahí en su sepultura, en su muerte, en su crucifixión, estaba él en medio de dos impíos. Interesante que uno de ellos da un gran testimonio sobre Jesús, porque mientras el otro le está burlando, ¿qué es lo que le dice? Hey, tú y yo nos merecemos lo que estamos recibiendo, pero este nada hizo. Este es inocente. Este no se ha hecho nada para merecer esta cruz. Jesús no fue como nosotros, Jesús obró perfectamente. Sin embargo,
El que era dueño de todos los tesoros del universo no tenía dónde recostar su cabeza. Y tuvo que venir otro, José de Arimatea, un rico, a prestarle la tumba para su sepultura. Y eso, iglesia, es una injusticia. Pero aún en medio de esa injusticia, Jesús no demandó. Jesús pudo haber demandado justicia. Jesús pudo haber dicho, pero si yo lo hice todo con el poder de mi palabra y todo me pertenece a mí y yo soy el que sustento todo, ¿por qué yo tengo que pasar esta cruz? Jesús pudo haber demandado el haber sido libertado de esa cruz. Jesús pudo haber demandado el que los romanos y los judíos y todo aquel que vino en contra de él fuese en ese momento aniquilado, que desapareciera. Él pudo haber demandado legiones de ángeles que viniesen del cielo para defenderle. Él pudo haber demandado un justo juicio frente al Padre. Pero sin embargo no fue así. Él no demandó. Y lo que sucedió lo dice 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Y Jesucristo fue sumiso y no demandó, aunque tenía el derecho de demandar. Y lo interesante es que a nosotros nos gusta demandar, a nosotros nos gusta exigir lo que pensamos que es nuestro. Eso es lo que nosotros hemos visto en esta pandemia. Cómo la gente se quiere apoderar de todo en medio de este pánico. Es interesante, hemos visto videos de gente peleando por papel sanitario, por papel de toilet. Y la verdad que yo no comprendo eso porque esto no es un virus que causa diarrea. Esto no es un virus de problemas estomacales. Esto es un virus de problemas de respiración. Pero por alguna razón estamos todos corriendo detrás de los otros buscando papel de toilet y buscando agua. Pero en esta nación no hay un problema de agua y demás. Pero estamos nosotros, ¿qué? Corriendo en pánico y en el proceso de correr en pánico estamos demandando, estamos exigiendo. Cada vez que yo veo en las noticias las muchas demandas que hay contra el gobierno, es increíble. Es como si el gobierno tuviese el poder de hacerlo así con sus dedos y las cosas aparecerían. Nadie tiene ese poder. Nadie puede hacer eso. Y eso yo creo que sucede. Nosotros demandamos porque nuestro corazón es un corazón idólatra. Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una factoría de ídolos. Nuestro corazón es codicioso. Nuestro corazón nosotros demandamos continuamente. Esta semana yo leí un sermón de un pastor que decía que nosotros debemos de vivir con 4 oraciones en nuestra mente cuando pensamos en demandar. Cuando pensamos nosotros en exigir, cuando nosotros nos queremos ir a ese pánico y creemos que todo se trata de nosotros, debemos de decir estas 4 oraciones. No se trata de ti. No podemos decir no se trata de mí. No se trata de ahora. Se trata de Dios. Se trata de la eternidad. No se trata de mí. Se trata de ahora. Se trata de Dios. Se trata de la eternidad. Yo pienso que si tuviéramos eso en mente, seríamos más como Cristo y no demandaríamos tanto. Jesús podía demandar, pero Jesús no lo hizo. Él se sometió, aunque le costó todo. Ahora, iglesia, ¿qué nos enseñan estos versos? Cuando miramos aquí en Isaías 53 y miramos estos 3 versos, ¿qué nos enseñan? Su mensaje es claro y es sencillo. Isaías nos enseña que el siervo de Jehová, que es Cristo Jesús, sería sumiso en su sufrimiento. Y lo haría sin quejarse, sin reclamar, sin demandar. Él se quedó callado, aunque era nuestra culpa y no fue su culpa. Aunque él nada hizo malo, aunque nunca hubo engaño en su boca. Ahora, con esta evidencia frente a nosotros, ¿cómo tú le respondes a Jesús? ¿Cómo tú le respondes a Dios? ¿Cómo le respondes a Dios basado en la realidad de que Jesús no tenía que hacer lo que hizo, pero lo hizo por ti? Por tu salvación, por tu redención, por tu eternidad. ¿Cómo respondes a la verdad de que Cristo fue tratado como una oveja llevada al matadero, como un criminal encarcelado y juzgado,
como un impío aunque nunca hizo maldad. ¿Cómo respondes? Es aquí cuando yo te digo que tú y yo tenemos que vivir la visión de nuestra iglesia. Y yo espero que esta visión, cuando tú la escuches, no sencillamente te suenen como palabras bonitas en tus oídos o algo que ponemos en la pared, en un cuadro, sino que tú verdaderamente las atesores en tu corazón y en tu mente y que tú la vivas. Nuestra visión es glorificar a Dios, viviendo para Cristo, en su misión, santidad y servicio. Porque esa es la única contestación que podemos darle al Señor por lo que Él hizo. Glorificar a Dios, sea que comáis o bebáis o cualquier cosa que hagáis, hacerlo todo para la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que vivir para Cristo. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, tú vas a glorificar a Dios cuando tú vives para Cristo. ¿Y cómo tú vives para Cristo? En sumisión. Sumisión a la palabra de Dios. Sumisión a la voluntad de Dios. Sumisión a lo que el Señor te dice tiene que ser tu misión en la vida. Tú no puedes nunca decir que eres cristiano, no puedes decir que le perteneces a Jesús, tú no puedes decir que tú eres parte del pueblo de Dios si tú no has sometido tu voluntad a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que verdaderamente es el convertirse. Cuando tú te conviertes, tú estás diciendo, Señor, aquí está mi voluntad. Ahora yo sigo la tuya. Vivimos para Cristo en sumisión y vivimos en santidad. La Biblia dice, sed santo como vuestro Padre en los cielos es santo. Tiene que ser santidad porque si la razón por la cual Jesús murió en la cruz fue el pecado, nosotros no podemos seguir viviendo en ese pecado, sino que tenemos que nosotros arrancar todo pecado de nuestra vida. Y vivimos para Cristo nosotros en servicio. Porque no se trata de ti. No se trata de ahora. Se trata de Dios y se trata de la eternidad. Y ese Dios de la eternidad te ha dicho que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo tú demuestras que tú amas a tu prójimo? Sirviéndole. Sacrificándote a ti para ponerle a Él primero. Humillándote a ti para exaltarle a Él. Ahora, solo tú puedes vivir esta visión si te has rendido frente a nuestro Señor y has recibido el regalo de su gracia. Si has confiado en su sangre para la vida eterna. Si te has rendido a su señorío. Hermano y hermana, en Cristo tú tienes todo lo que necesitas. La diferencia siempre es Cristo. La diferencia es aquel que lo hizo todo para que tú lo tuvieras todo. Nosotros a veces pedimos señales, demandamos milagros. Nosotros exigimos acción, nosotros queremos todo a nuestro tiempo y queremos las cosas a nuestra manera. Por ende, no nos quedamos callados, reclamamos, demandamos. Cuando nuestra acción debe de ser como la de Jesús. Humilde sumisión a Dios. Por lo tanto, pon tus ojos en la eternidad, la cual solamente es posible por Cristo. Si tú no sigues al Señor hoy, si tú no le has entregado tu voluntad al Señor hoy, si tú no has tomado tu cruz negándote a ti mismo para seguirla a Cristo, hoy tiene que ser el día. Hoy tiene que ser el día. Porque a final de cuentas no se trata de ti. Y no se trata de ahora. Se trata de Dios. Y se trata de la eternidad. A Dios sea siempre la gloria. Amén. Oremos. Oh amantísimo Dios, qué grande es tu amor. Te sacrificaste por cada uno de nosotros, mi Dios, entregando a tu Hijo a morir en una cruz, el cual murió como una oveja llevada al matadero, el cual murió como un criminal, el cual murió como un impío, en medio de impíos, Señor. Aunque nunca hubo engaño en su boca, mi Dios, el engaño estaba en nuestra boca. La maldad estaba en nuestras manos, Señor.
El odio estaba en nuestro corazón. La envidia estaba en nuestra mente, Dios. Aún así, Él murió por nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Qué grande es tu amor, Señor. En este día solo te pido, Dios, que nosotros podamos ser sumisos como Jesús lo fue. Que no nos quejemos, que no reclamemos, que no demandemos, sino que nos postremos frente a tu divina voluntad, mi Dios, con gozo, en paz. Oh Señor, te pido que si hay alguien escuchando este mensaje, oh Señor, que no ha recibido estas palabras en su corazón, mi Dios, y no te ha hecho su rey, que tú no has sido hecho su Señor y su Salvador, mi Dios, que tú toques ese corazón, que tú transformes esa vida, que tú cambies, oh mi Dios, ese parecer. Tú lo hiciste todo, mi Dios, por nuestra eternidad. Y se sabe, oh Dios, y sabemos hoy, declaramos que no se trata de nosotros y no se trata de ahora, se trata de ti, Señor. Se trata de tu gloria. Se trata de la gloria de tu Hijo. Se trata de la gloria del Espíritu Santo. Se trata de la eternidad, mi Dios, que estaremos contigo. Glorifícate hoy, Dios, y bendícenos hoy. Y en el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Amén.